a una escala 1 a 1 millón, o a una escala 1 a 100.000, o a una escala 1 al 25.000, o 1 a 10.000, o 1 a 5.000. Cada uno de ellos tiene su propósito. De otro lado, dentro del ordenamiento territorial, ¿cómo recojo esa información y cómo lo organizo para dársela a los ciudadanos, a las organizaciones públicas, a las organizaciones privadas? Bueno, tengo que organizar un sistema de información, interpretando el territorio, sus componentes desde la vegetación, el clima, la hidrografía, los suelos, la geología, etcétera. Organizar mi base de datos con los centros poblados, las vías de comunicación, los ríos, las lagunas, los cuerpos de agua. Tener equipamiento como software y programas informáticos, y así también hacer participar a la población que conoce el tema para que esta información sea lo más valedera posible y plasmarla en imágenes, en cartas, en mapas relacionadas al tema. Y para ello se organiza este sistema de información y se establece alguna medida logística que pueda darle sostenibilidad. ¿Cómo hacemos que estos procesos sean sostenibles? A través, uno de los mecanismos es proyectos de inversión pública, otro mecanismo es programas presupuestales, otro mecanismo es a través del gasto corriente también, que los mismos niveles de gobierno implementan, ¿no? Este es un caso de la logística para el ordenamiento territorial a través de un proyecto de inversión. Se financia a través del proyecto de inversión, se determinan las necesidades, se estiman la demanda y la oferta, y en función a ello se establecen los proyectos de inversión. Bien, sobre el territorio, solamente señalar lo siguiente. El marco conceptual está dado sobre qué cosa es territorio, suelo, subsuelo, dominio marítimo, el espacio aéreo que cubre, y sobre esa base se asienta la organización político-administrativa para organizar y conformar el Estado, conformar también a sus diferentes niveles de gobierno, y por lo tanto constituir también un asiento físico de las formas de uso y ocupación y el otorgamiento de derechos. Entonces, esa es, digamos, la mirada legal, constitucional, pero en la práctica el territorio se convierte en un espacio físico donde hay un desarrollo de las actividades económicas con los elementos del medio natural que lo conforman. Y ese territorio normalmente es dinámico. Lo que hacemos es aprovecharlo, disfrutarlo, de acuerdo a nuestros intereses. Cada uno tiene diferentes intereses, de acuerdo a su identidad, a su cultura. Si sabemos que nuestro país es multiétnico y tiene una biodiversidad muy amplia, entonces por lo tanto los intereses también serán distintos. Las características, cómo lo aprovechamos, también serán distintos. Y por lo tanto, este territorio, para saber y aprovecharlo de manera más eficiente, tenemos que conocerlo con profundidad. Pero para eso hay un marco normativo que precisa mi participación como Ministerio del Ambiente y que explica la razón de ser por las cuales la función de ordenamiento territorial está dentro del sector ambiente. Entonces, bueno, el sentido siguiente: ese territorio hay que aprovecharlo, los recursos naturales que están en ello hay que aprovecharlo, pero también hay que hacerlo sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué se entiende por aprovechar y disfrutar un territorio? Sabemos que todo territorio hay ecosistemas que brindan y proveen servicios y recursos naturales que son aprovechados para atender diferentes necesidades y son disfrutados en la medida que proporcionan calidad de vida. Una calidad de vida y bienestar a la población, y a su vez constituye la base productiva del desarrollo de nuestro país. Pero para eso, ¿qué necesitamos para que aprovechemos y disfrutemos del territorio? En general, sin discriminación, siendo inclusivos. Bueno, se necesita y se requiere generar un marco normativo, mecanismos de concertación y acción en el territorio que permitan tener las condiciones para un desarrollo equilibrado, gestionando y minimizando los impactos negativos que podrían ocasionar diferentes actividades. Bueno, esa función sobre generar mecanismos de concertación y acción en el territorio que permitan generar estas condiciones para un desarrollo equilibrado, donde se minimice, se gestione los impactos negativos, es justamente lo que trabaja el sector ambiente. Sin embargo, un pequeño diagnóstico nomás, esto no quería abundar en diagnóstico porque ya sabemos cómo está nuestra realidad. ¿Cómo se ocupa actualmente el territorio? Bueno, principalmente para aprovechar servicios y recursos naturales que los ecosistemas proveen, pero esto se realiza desde diferentes enfoques, perspectivas y también, en muchos casos, ocasionando impactos negativos en el ecosistema y afectando también
la base productiva, y eso es lo más peligroso, ¿no? Cuando se afecta la base productiva, en realidad estamos haciendo peligrar justamente la disponibilidad para las generaciones futuras y hacemos que no sea sostenible. ¿Por qué ocurre esta situación? Justamente por una desarticulación entre las políticas nacionales, regionales y locales, y por una carencia de una visión política y estratégica compartida, equilibrada y sostenible. Vemos diferentes procesos de ocupación del territorio, desde las actividades extractivas, concesiones forestales, petroleras, mineras, formas de ocupación, de conservación del territorio a través de las áreas naturales protegidas, las reservas territoriales, así como los derechos y servicios que el Estado otorga a través de concesiones eléctricas, predios rurales, etc. Y la misma existencia de centros poblados. Entonces, este proceso de ocupación normalmente debería ser planificado, orientado. Lo que ha habido aquí es básicamente en función a la dinámica del desarrollo de nuestro país y a la evolución histórica de sus procesos sociales. Y eso ha conllevado justamente a que no haya necesariamente una buena articulación. Entonces, hablamos de un marco normativo. Ese marco normativo, esos mecanismos de acción y concertación que garantice que todos, y subrayo todos, aprovechemos y disfrutemos de manera equilibrada y sostenible de un territorio, se refiere al ordenamiento territorial. Y una pequeña definición sobre el ordenamiento territorial como proceso, es un proceso técnico, administrativo y político de toma de decisiones concertadas. Entonces, se dan cuenta la razón por la cual se tiene que tomar en cuenta la participación de los actores sociales, económicos, políticos y técnicos, donde se promueve una ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio. Y esto tome en cuenta cuáles son las condiciones. Al hablar de las condiciones es justamente lo que se mencionaba hace un momento, las dificultades que presenta nuestro territorio, las pendientes, la lejanía, la dispersión de la población, la concentración de la población en la costa, la extensión, la existencia de diferentes ecosistemas, y justamente toda esa información se debe tomar en cuenta como el análisis de las condiciones sociales, ambientales, económicas, donde esta promoción que se haga de la ocupación del territorio, el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, sea desarrollado pero de una manera equilibrada y en condiciones de sostenibilidad, de tal manera que se minimicen los impactos, se gestionen los impactos negativos que podría ocasionar diferentes actividades, y para eso necesitamos garantizar el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Ese mandato lo tiene el Ministerio del Ambiente. Ese mandato no lo tiene otro ministerio extractivo u otro ministerio regulador. Ese mandato lo tiene el sector ambiente y por lo tanto el desarrollo que se ha hecho es justamente lo que voy a mostrarles. Primero, hay un marco metodológico, un esquema conceptual que rige la intervención en el territorio, donde tenemos los diferentes instrumentos de la realidad que analizan la realidad y responden a un diagnóstico, cómo nos encontramos, cómo estamos, y esto lo respondemos a través de instrumentos como la zonificación ecológica económica, los estudios especializados y el diagnóstico integral del territorio. Y luego pasamos a establecer la propuesta, elaborar la propuesta, cómo nos gustaría estar, y para eso se desarrollan planes relacionados donde se hagan el análisis de la prospectiva, es decir, el análisis a futuro, de aquí a 5 años, a 20 años, cuánto es lo que vamos a desarrollar, cómo nos vamos a desarrollar. Ese análisis de la prospectiva finalmente nos lleva a desarrollar también nuestro modelo y se va a instrumentalizar este plan a través de la aprobación propia de este plan de ordenamiento territorial, y luego viene su implementación que tenemos que monitorear, evaluar a través de los indicadores que establezca este plan, ¿no? Y esto obviamente nos apoyamos en un sistema de información. Bueno, solamente para mencionarles los componentes de todo proceso de ordenamiento territorial a nivel de instrumentos. Tenemos la zonificación ecológica económica, tenemos también los estudios especializados, donde se analiza y se prioriza el análisis de las dinámicas y los cambios, y también tenemos, bueno, son 7 estudios en total que se hace sobre el estudio del ecosistema y hábitat marino costero, el análisis de cambios y cobertura en uso de la tierra, los servicios ecosistémicos, la dinámica económica regional, la evaluación de riesgos de desastres, las normativas y políticas con incidencia territorial y el análisis de las capacidades institucionales.
Ese es otro instrumento, y el otro instrumento es el diagnóstico integrado del territorio, donde se confluye la información generada en la zonificación ecológica económica y los estudios especializados. En ese diagnóstico integrado del territorio se identifica la información base para el plan de ordenamiento territorial. El plan, como todo plan, tiene su configuración, es decir, tiene un diagnóstico, tiene también cuál es la perspectiva, cuáles son las medidas de intervención, tiene su visión, tiene objetivos, tiene la forma de instrumentalizar este plan y también tiene su estimación de costos, cuánto es lo que me va a costar, y la ventaja es que con la información que se levanta en la zonificación ecológica económica a través del estudio de las potencialidades y limitaciones, en los estudios especializados a través de los estudios de las dinámicas y los cambios que hay en el territorio, bueno, se profundiza mucho más, y este plan justamente recoge todo un análisis particular sobre el territorio, y lo que hace es vincular al proceso de ordenamiento territorial con otros planes e instrumentos relacionados a la gestión del territorio y el desarrollo. Esta parte de la gestión del territorio vamos a hablarlo en la última parte, para poder diferenciar. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo de un plan de ordenamiento territorial? Que es la última diapositiva que estábamos viendo. Si hacemos un repaso, primero nos organizamos y planificamos, luego hacemos un diagnóstico integral del territorio, y finalmente avanzamos con lo que es la prospectiva y la implementación. Esta información se apoya en los estudios especializados y en la zonificación ecológica económica. En la organización es a través de etapas, y finalmente cada etapa conlleva a un nivel de intervención, desde proyectos de inversión pública, ordenanzas, para poder implementarlo. En la implementación es justamente donde hay diferentes intervenciones que se dan en el territorio. 3 minutitos, por favor. Sí. ¿Qué cosa es lo que hemos avanzado como Ministerio del Ambiente en materia de ordenamiento territorial? En principio hay un desarrollo del marco normativo desde lo que es la zonificación ecológica económica, los lineamientos de política para el ordenamiento territorial, y una última norma que salió se refiere a la guía, los instrumentos sustentatorios para el ordenamiento territorial, que establece que son parte del ordenamiento territorial la zonificación ecológica económica, los estudios especializados, el diagnóstico integral del territorio y el plan de ordenamiento territorial. Solamente en materia de inversión pública se invierte en estos componentes. No se invierte, por ejemplo, en demarcación territorial, no se invierte en desarrollo urbano, no se invierte en otros temas que no sean relacionados a esos instrumentos. ¿Sí? Esa es una precisión que es bueno señalar. Los avances en zonificación ecológica económica a nivel nacional, estos son todos los departamentos que han ido avanzando, algunos ya han culminado, en total son 11 los que han culminado, vamos a verlo aquí en este cuadro. Cuando nos referimos a culminación es con la ordenanza de aprobación. O sea, el gobierno regional, su autoridad, aprueba su zonificación ecológica económica, y en diferentes niveles. Un nivel macro, significa escala 1 a 250.000, un nivel meso, una escala 1 a 100.000 o 50.000, y un nivel micro a escala 1 a 25.000 o más grande, no más detallado. Y actualmente nos encontramos abocados en lo que es brindar asistencia técnica en gobiernos regionales y, bueno, básicamente en gobiernos regionales para lo que es la elaboración de los estudios especializados. En Cajamarca, en Piura hay un 50% de avance, también está Tacna, Madre de Dios y Callao, donde estamos brindando asistencia técnica inicial, ¿no? Y este es para terminar, ¿cuál es la perspectiva? Que también me faltaba. Bueno, hablábamos de gestión del territorio y hablamos de ordenamiento territorial. En el caso de ordenamiento territorial, forma parte, digamos, de la gestión del territorio, y donde se busca articular diferentes intervenciones que tiene cada sector en materia territorial. Por ejemplo, si hablamos de demarcación territorial, hay estudio de diagnóstico y zonificación que se hace con fines de demarcación territorial. Normalmente ahí se hace un diagnóstico y se levanta información sobre geomorfología, geología, o las potencialidades socioeconómicas, las potencialidades ambientales. Y esa información normalmente cuando se levanta a una escala y no está coordinada, a veces se duplica esa información con lo que se genera en la zonificación ecológica económica. Entonces, en la zonificación ecológica económica se levanta un estudio de mayor detalle en esa información y mucho más coherente y organizado. Por lo tanto, podría alimentar la información de demarcación territorial. Igual también el acondicionamiento territorial, que está regulado por el sector vivienda. Ya hay una experiencia con el caso de la provincia de Satipo, donde el plan de acondicionamiento territorial se ha apoyado en la zonificación ecológica económica de Satipo.
Y así, podemos hacer caso por caso para poder analizarlo. Entonces, visto este detalle, el ordenamiento territorial forma parte de la función que regula el sector ambiente, mientras que lo que está actualmente en tras de discusión vendría a ser básicamente lo que es la gestión del territorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la exposición del doctor Pedro Vilca, a quien agradecemos y hacemos el reconocimiento público en representación del Colegio de Ingenieros del Perú. Del mismo modo, quisiéramos que le transmita al doctor Manuel Gerardo Pedro Pulgar Vidal, ministro del Ambiente, por el apoyo a este foro, ¿no?, y su realización de ese presente. Sí. Aplauso para nuestro debate. Y quisiéramos invitar a nuestro colega ingeniero, representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Pase adelante, por favor. El doctor Jorge Mesa Ramos. La verdad que... Sí. Buenas noches. Miren, yo entiendo que la hora es avanzada, no tengo ningún problema en demorarme unos 10 minutos más, o lo dejo a su criterio. Me imagino que ya tendrán que hacerlo, es viernes a las 10 de la mañana, o podemos hacer una muy rápida exposición de lo que hace el Ministerio. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Bueno, le voy a hacer la exposición sobre la lógica de la intervención del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. La lógica de nuestro trabajo se guía por la Estrategia Nacional Incluir para Crecer, que es una herramienta de gestión que guía todos nuestros trabajos y ordena las intervenciones del Estado en el ámbito social. ¿Esto qué significa? Que la estrategia tiene 5 ejes que cubren todo el ciclo de vida de las personas, desde los 0 años hasta los 65 años o más, y cada eje le corresponde una intervención, ya sea por parte del MIDIS o por parte de los otros sectores articulados con la estrategia. Los procesos clave en esta estrategia son la focalización, la articulación y el seguimiento y la evaluación de las intervenciones. ¿A qué personas nos dirigimos? ¿Cuál es los peruanos que atendemos? Nosotros nos hemos denominado la población en proceso de inclusión, o los PEPI, que son ese grupo de peruanos a los que estamos trabajando por igualar sus oportunidades para que puedan tener y ejercer los derechos que todos nosotros usualmente tenemos, y que justamente en relación a sus características socioeconómicas están excluidos. Entonces, los criterios para esta población son que vivan en un área rural, su educación sea muy pobre, la jefa o el jefe de hogar tenga un nivel educativo igual a primaria incompleta o menos. Hay también un criterio de etnicidad, que el jefe de familia o la jefa de familia, su lengua materna no sea el castellano, sino sea una lengua, por ejemplo, que sea el quechua o el aymara, y pertenezcan a un estrato económico bajo, que están ubicados en el primer quintil de distribución del gasto per cápita. En líneas generales, los peruanos por incluir son más o menos 16% de la población peruana, son 4.7 millones de personas, que se distribuyen básicamente en el área rural. Ahora, ¿cómo hacemos ese trabajo? Como les comenté, hay varias intervenciones. Las intervenciones propias del MIDIS se dan a través de los programas sociales o las prestaciones sociales. Tenemos 5 programas sociales adscritos al Ministerio, y también están los fondos, que son los fondos son montos de dinero y fondos intangibles para justamente ir directamente mediante la focalización a aquellas partes del país que son las más pobres. Tenemos 2 fondos, es el FONIE, que es un fondo que financia obras de telecomunicaciones, caminos rurales, agua y saneamiento, y también electricidad rural. Y el FED, que es un fondo que se lanzó hace muy poco, que es un fondo de estímulo para el desempeño, que básicamente premia a aquellas regiones que tengan intervenciones exitosas
en mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones, especialmente las más vulnerables. Como le dije, esos fondos son intangibles, es decir, que de un año al año siguiente no disminuyen, no retornan al tesoro público, sino que continúan. A la fecha ya se han desembolsado al menos en Fonía casi 300 millones de soles de las zonas más pobres. En cuanto a la gestión de las intervenciones, nosotros tenemos repartidos en todo el Perú coordinadores territoriales del MIDIS, que reportan directamente a la sede central, y los jefes de unidad territorial que corresponden a cada programa social. Incluso tenemos un coordinador territorial en el BRAE. Esta articulación obviamente se hace con los otros sectores. ¿Por qué? Porque el MIDIS, en ejercicio de función de rectoría de la política social del Estado, cubre, como les dije, todo el ciclo de vida de las personas, básicamente desde su nacimiento hasta su vejez, hasta los 65 años. Por ejemplo, en la primera etapa es el programa social Cuna Más, que cubre la etapa 1 y 2. Después está el desarrollo integral de la niñez, como el programa de alimentación escolar, inclusión económica, que es con el programa de transferencias condicionales Juntos, y la protección al adulto mayor, que es con pensión 65. En el nivel 4 de inclusión económica, lo que se trata es de dar una transferencia condicionada a las personas que son las más pobres, entre las pobres en el Perú. Se les da un estipendio mensual de 200 soles, condicionado a que los niños que son de estas familias pasen sus controles de salud y asistan y estén matriculados en el colegio. Si no cumplen esas condiciones, se les retira el subsidio. Y también se está tratando de que con estos subsidios, ya hay ejemplos exitosos, esas personas en grupo puedan desarrollar pequeños emprendimientos. Como dije, aquí están los programas. Todos los sectores involucrados con la estrategia, son varios ministerios, y también hay instituciones como la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el AMPE, de Vida, que trabajan conjuntamente con nosotros. Como ejemplos de exitosa articulación en el territorio, tenemos la declaratoria del Cusco, que fue un compromiso por la niñez entre el MIS y el gobierno regional y varios niveles de gobierno para la cooperación interinstitucional para reducir los índices de desnutrición infantil en el Cusco. Eso se llama también el compromiso de la MAI. En Yauyos, también con un modelo de articulación con otros, con un programa social de pensión 65 y el Ministerio de Cultura y el gobierno local, se ha recuperado, se está tratando de recuperar una lengua originaria en uno de los últimos bastiones de esta etnia, que es aquí nomás en Yauyos, en Lima. Y por último, como les comentaba hace un rato, es el lanzamiento del FED, que son los estímulos para el cumplimiento de metas de los gobiernos regionales, que han mostrado avances en la lucha contra la pobreza y contra la desnutrición y otros indicadores que indican un desenvolvimiento bueno. Aquí les quisiera solamente, ya para terminar, decirles que trabajar con los gobiernos regionales, por ejemplo en el caso de Huancavelica, Apurímac, usualmente si pensamos en estos gobiernos, pensamos que son los más pobres y los que tienen los peores índices de desarrollo, hasta hace unos años. Gracias a la labor de estos gobiernos, que se han justamente enfocado en sus poblaciones pobres, ahora en la última encuesta nacional y en los últimos índices han superado a varias regiones. Por ejemplo, Huancavelica ya no es más la región más pobre en el Perú, ahora curiosamente es Cajamarca. Entonces, eso es lo que ha permitido ese trabajo continuo y continuado, y a esos gobiernos que tienen buenas prácticas se les estimula con este fondo. Por último, hay otro ejemplo de articulación, es con el sector privado, es una cocina escolar, que es un programa que tenemos justamente para reforzar las intervenciones del programa de Jaliwarma. Esto ha sido en Arequipa, con la empresa minera Cerro Verde y la unidad de gestión educativa de Arequipa, que básicamente la empresa ha comprado, adquirido y ha equipado cocinas escolares para la alimentación de los niños. Eso sería todo, he tratado de hacerlo lo más sintético posible. Muchas gracias por su atención y buenas noches.
La verdad que debe ser doble aplauso, y para ustedes también, colegas, no sé si me regalan una hojita, un favorcito para que se anoten los últimos. Vamos a hacerle un presente muy especial cuando se acerquen al capítulo, ¿bien? Doctor Jorge Mesa Ramos, en representación del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima, capítulo